digamos, de obstetricia. En este desarrollo de la clase vamos a tratar sobre placentación, desarrollo placentario, orio, decidua, anatomía placentaria, circulación, transporte placentario y hormonas placentarias. Y aquí la placenta, que dentro de poco ustedes la verán en el internado. Aquí estamos observando a través de la cara fetal cómo describiremos en el transcurso de la clase. Tranqui. La placenta es quizás el órgano tan importante que la madre y el feto. Este es un órgano transitorio porque máximo dura 41 semanas, pero que comienza a formarse desde la implantación del óvulo fecundado. 16, te dije. Esta es una estructura fetomaterna, no solamente, digamos, materna, ni solo fetal, sino es una estructura fetomaterna porque va a estar constituida por parte fetal, que va a estar traducido por la presencia del corión frondoso, y por la parte materna, la decidua basal. Esta placenta, esta estructura importante, este órgano vital para el embarazo, va a evolucionar con el feto a lo largo del embarazo. O sea, no solamente el feto y la placenta evolucionan en estos 9 meses, en estas 40, 41 semanas que dura el embarazo, sino que van a, no solamente en tamaño, sino en funcionalidad, va a ir, digamos, evolucionando en cada semana que va transcurriendo el embarazo. Este es el órgano quizás más especializado que está implicado en el embarazo. Porque en el embarazo hay una serie de órganos que, digamos, participan directamente, pero que digamos, la placenta es quizás el primero en su género, dado que por ser una estructura compleja y una funcionalidad específica, hace de que sea el órgano más especializado. Esta tiene la compleja estructura que junto al líquido amniótico van a participar de manera determinante en el crecimiento y desarrollo del feto en formación. La formación de la placenta va a tener diferentes momentos, ¿no? Van a haber, digamos, 3 etapas importantes previas. Proceso de formación de la placenta, va a haber un proceso de preimplantación, de implantación y de decidualización. Es importante recordar el proceso de fecundación al hablar de la placenta. Sabemos que la fecundación se va a producir en el tercio externo de la trompa o en la región de la ampolla. Este proceso de fecundación dura 24 horas aproximadamente y pasa por 3 etapas, importante recordar. 3 etapas, una que es la etapa de la corona radiada, segunda etapa zona pelúcida y tercero de fusión de pronúcleos o singamia. La etapa de la corona radiada va a estar, digamos, va a estar caracterizada por la presencia de la enzima hialuronidasa, enzima que va a permitir que digamos, el espermatozoide pueda atravesar el óvulo. La segunda etapa, la etapa de la zona pelúcida que presenta 2 reacciones, una reacción de zona o reacción cortical y una reacción acrosomal. La reacción de zona o cortical, esa reacción, digamos, prácticamente va a permitir que el ovocito sea impermeable una vez que ingresa, digamos, el espermatozoide, porque de esta manera se va a, digamos, a permitir que se respete la carga diploide del huevo cigoto. Y también en esta zona pelúcida que se presenta una reacción acrosomal. Esta reacción acrosomal está caracterizada por la liberación de enzimas como la acrosina, que va a permitir, digamos, que atraviese el espermatozoide
la zona pelúcida, permitiendo de que libere, digamos, las enzimas características. Y la tercera etapa digamos, de la fecundación va a ser la fusión de pronúcleos, ¿no? Esto va a permitir que se restituya la carga diploide, ¿no? Porque como sabemos, cada uno, tanto el óvulo como el espermatozoide, va a tener una carga, digamos, diploide, va a ser haploide y va a permitir, digamos, que sea una carga diploide. Eso es importante porque así se logra a través de, digamos, la presencia consecutiva del incremento de estriol que hace de que pueda incrementarse la hormona luteinizante y por ello se logra, digamos, la fecundación del huevo cigote, pues de este huevo cigote. Este huevo cigote va a comenzar digamos, a comenzar a través de la mitosis a dividirse, como estamos viendo en este gráfico, a dividirse digamos, en 2 células, en 4, en 8, en 16 células y en 32 células, ¿no? Haciendo que estas 32 células constituyan ya la denominación de mórula. Mórula que va a ir, proceso de división celular que se va a ir desarrollando en el transcurso de, digamos, el desplazamiento de la trompa. Sabemos que la fecundación se va a realizar digamos, en la ampolla o en el tercio externo de la trompa uterina. Vale comentar también lo siguiente, de que una vez producida, digamos, la salida del óvulo, va a quedar el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, que va a, digamos, a producir la progesterona que nos va a ayudar también en, digamos, a reforzar y a generar la implantación y el desarrollo de este óvulo fecundado. Es importante de que digamos, es importante también recordar que la mórula se va, digamos, a implantar en el estadio de blastocisto, ¿no? Que es importante. O sea, estamos viendo en la parte superior, digamos, el blastocisto, que va a permitir el blastocisto que, digamos, en ese estadio se va, digamos, a implantar en el fondo uterino, ¿no? Y recepcionado por un endometrio secretor, ¿no? Un endometrio secretor que ha sido, de alguna manera, preparado y fortalecido por la progesterona. Proceso de implantación que va, digamos, a ser significativo, ¿no? Y que dadas las características, la implantación se va a realizar digamos, en el fondo uterino. Esto es, de alguna manera, el recuerdo digamos, el proceso de fecundación, que es importante tomar en cuenta porque, como hemos mencionado, se va a producir la implantación en el estadio de blastocisto. Aquí también está ya descrito, la fecundación se compone de 3 etapas, ¿no? Una etapa de segmentación, que hemos visto, una etapa de blastulación. Aquí se diferencia la mórula hasta formar el blastocisto, como hemos manifestado, con su cavidad de blastocele, rodeado de un estrato celular trofoblasto, que es el trofoblasto. Ahí es importante mencionar lo siguiente, la mórula va a tener digamos, 2 grupos de células, ¿no? Una masa celular interna y una masa celular externa, que vamos a ver también en gráficos en adelante. En la masa celular interna va, digamos, a dar el embrioblasto, que posteriormente dará lugar digamos, al embrión. Y la masa celular externa va a, digamos, a producir el trofoblasto. Trofoblasto que posteriormente será, digamos, la base principal de la generación de la placenta. Acá también se describe la gastrulación
donde hay la unión de los pronúcleos del óvulo y el espermatozoide, ¿no? Comienza la formación de 3 membranas embrionarias. Eso es importante también, donde hay este proceso de la unión de pronúcleos denominado anfimixis. En la implantación, el huevo se introduce en la mucosa uterina. Habíamos dicho, es una mucosa rica en glándulas, digamos, con bastante glucógeno, ¿no? Una capa muy, digamos, rica en esta sustancia que va a lograr la introducción de este huevo fecundado en la mucosa uterina. El estroma endometrial empieza a manifestar los efectos del proceso de desidualización inducido por la progesterona, abarcando cambios tanto morfológicos, bioquímicos y génicos en las células estromales en respuesta digamos, a la acción hormonal. Igual, en este momento de la implantación, hay un aumento de la célula del sistema inmune con un predominio de leucocitos deciduales en un 70%. Esos leucocitos deciduales son los leucocitos natural killer uterinos, ¿no? Que en la desidualización van a regular la invasión trofoblástica y la angiogénesis, ¿no? Es importante tomar en cuenta, porque la angiogénesis y la invasión trofoblástica va a ser la característica principal de estas primeras semanas, ¿no? Hay que, digamos, también tener en cuenta y saber de que estos leucocitos natural killer van a desaparecer gradualmente después de las 20 semanas, ¿no? Y van a estar, digamos, ausentes en una decidua a término. De igual manera, van a estar presentes los macrófagos en un 20%. Esta presencia también es regulada por estrógenos y progesterona. Esto se ha demostrado a través de la presencia de los receptores de estas hormonas a este nivel. Y también los leucocitos T, ¿no? En un 10%, menos digamos, porcentaje, pero que también tienen una participación activa en este proceso de implantación y adecuación del glóbulo fecundado. La reacción decidual, esta reacción decidual al haber implantación, ¿no? Hay una reacción de dematización, hay presencia de abundantes pliegues hacia la luz uterina por la liberación de histamina, hay una participación de la histamina importante, acompañado de enriquecimiento natural nutritivo que favorece la penetración del huevo, ¿no? Hay una serie de acciones y mecanismos que se dan para favorecer esta penetración del huevo. Luego de la implantación o en la implantación va a haber una diferenciación trofoblástica, ¿no? La diferenciación trofoblástica se va a dividir en dos, digamos, capas, ¿no? Que es importante. Primero, habíamos dicho, recordando, la masa celular interna va a producir el embrioblasto, va a dar lugar al embrioblasto que da el embrión, y la masa celular externa va a dar lugar al trofoblasto. Esta es, digamos, la diferenciación trofoblástica que a la larga nos va a dar dos capas importantes. El citotrofoblasto, el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto, ¿no? La capa del sincitiotrofoblasto va a producir, es importante tomar en cuenta esto porque la capa externa que da el sincitiotrofoblasto va a producir la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Que nos va a permitir, digamos, a realizar un diagnóstico precoz del embarazo. Justamente quien es responsable de esta producción es el sincitiotrofoblasto. Doctor, disculpe, ¿no hay manera que puedan apagar sus audios porque se cruza con lo que usted habla y con lo que los chicos tienen prendidos sus audios y no se puede entender bien? Disculpe. Por favor, estimados alumnos, tengan a bien apagar, digamos, sus micrófonos, o en todo caso, quienes vienen manejando la programación de la reunión, que desde la central bloqueen los audios. Gracias. En la diferenciación trofoblástica, el trofoblasto se va a diferenciar y simultáneamente las enzimas trofoblásticas ayudan a que se empiecen a generar ramificaciones vasculares para que llegue sangre materna
y las células fetales mesenquimales invadan las vellosidades generando redes vasculares que, digamos, conectan a las venas y arterias umbilicales. Esto un poco resume lo que vamos a ver a continuación, las vellosidades, que es importante. O sea, aquí se explica de que al diferenciarse el trofoblasto y simultáneamente las enzimas trofoblásticas van a ayudar a que se generen ramificaciones vasculares de acuerdo a las diferentes, digamos, vellosidades que vamos a ver, digamos, dentro de unos momentos. A pesar de estar estrechamente comunicado la circulación materna y fetal, estas están separadas en áreas especializadas de transferencia. Eso es importante. O sea, si bien es cierto, es una circulación hemocorial, la placenta es una placenta hemocorial que, digamos, indica que hay un intercambio cercano de la circulación materna y fetal, pero en sí hay una separación, hay una barrera, digamos, selectiva. En ningún momento se mezclan, en otras palabras, la sangre materna y fetal, ¿no? Están separadas en áreas especializadas de transferencia. Las células del citotrofoblasto además invaden las arterias espirales, haciendo que la sangre que entra al espacio intervelloso tenga una presión arterial menor que la normal. Aquí hay un proceso de adaptación y adecuación, digamos, de las arterias espirales, ¿no? Digamos, la rama terminal de la arteria uterina son las arterias espirales ubicadas en el útero, ¿no? Y en el endometrio. Y estas van a tener una modificación, como veremos también, una adecuación y modificación para que pueda favorecer el desarrollo, digamos, placentario y a la vez el desarrollo de la circulación materna fetal. El sincitio trofoblasto participa activamente en el intercambio de iones y nutrientes. Es importante, de igual manera, en síntesis de hormonas esteroideas y otros péptidos necesarios para el crecimiento fetal, ¿no? Progesterona y la gonadotrofina coriónica, esenciales para mantener la gestación. O sea, hay que, digamos, determinar que, o en todo caso concluir de que la progesterona y la gonadotrofina coriónica van a ser esenciales para mantener la gestación. De estar en un déficit por algún problema, ¿no?, que pueda presentarse en el embarazo, esto puede devenir en una amenaza de aborto, ¿no? O al transcurso del embarazo una amenaza de parto prematuro o, digamos, el parto. Aquí está la segmentación que habíamos mencionado, un tanto por ubicarnos en contexto. Ahí habíamos manifestado también que, digamos, el huevo cigoto, al poder, digamos, fecundarse, ¿no?, al tener la célula diploide, va a permitir que se inicie la división celular, ¿no? La segmentación primero en 2, en 4, en 8, en 16, y ya cuando comienza a, digamos, a tener 16, digamos, división, el número de división, va a permitir, ya adopta el nombre de mórula que va, digamos, a manifestar tanto la masa celular externa como masa celular interna. Esta está la división, aquí tenemos la mórula, y aquí tenemos la masa celular interna, ¿no? Esta es la interna, y la masa celular externa, alrededor. Ya, digamos, con el transcurso y al cuarto día, más o menos, ¿no?, la mórula va a ingresar al útero, como hemos manifestado, y este proceso va a estar, digamos, a ser dinámico y va a ser un proceso en simultáneo, ¿no? Proceso que más o menos al cuarto día, al estar ingresando al útero, se va a formar, digamos, se va a formar un espacio de líquido, que es este espacio aquí, que, digamos, va a denominarse blastocele, ¿no? El blastocele, que posteriormente va a permitir el desarrollo y la diferenciación de las capas que vamos a mencionar a continuación. Este igual es un poco ya digamos, el proceso más avanzado, la fecundación. Hay una serie de división, ¿no? La masa celular externa, masa celular interna, ¿no? El disco bilaminar,
el disco bilaminar, y posteriormente, digamos, se forma el epiblasto, el hipoblasto y el trofoblasto. Esto lo vamos a ver a continuación, y aquí se ve la invasión, que se ve el epitelio uterino, el endometrio, y la masa celular interna, que está comenzando, el sincitio trofoblasto, está comenzando a invaginar dentro del endometrio. La presentación va a ser todo el proceso en sí de la formación de la placenta, ¿no? Aquí hay un dato importante. Como habíamos dicho, el trofoblasto va a dar lugar a la placenta. La placenta va a venir de una palabra griega que es torta o pastel, ¿no? Que describe y califica la forma de la placenta. Va a tener una importante, digamos, función en el intercambio de oxígeno y nutrientes fetomaterno. La placenta es de tipo hemocorial. ¿Por qué es hemocorial? Porque, digamos, hay un intercambio, digamos, de nutrientes y de oxígeno entre la sangre materna y la sangre fetal. Todo el proceso se lleva a través de una hipoxia relativa que posteriormente va a ir, digamos, compensando con la función, digamos, integral de intercambio gaseoso que realiza la placenta. Aquí está el desarrollo del componente de la placenta. Estamos viendo las vellosidades coriales que explicaremos a continuación, la ubicación en fondo posterior, ¿no? Va a tener una fisiología, digamos, como hemos dicho, un órgano de intercambio, un órgano de generación también de hormonas. El desarrollo prevellositario que habíamos dicho antes de la aparición de las vellosidades coriales que ya vamos a ver, y la etapa prelacunar. Esta etapa prelacunar que de alguna manera va a permitir la formación de espacios, de lagunas, que posteriormente van a tener una función importante dentro de la formación de las vellosidades coriales, ¿no? Estos son los espacios lacunares. Aquí ya se van viendo las vellosidades coriónicas primarias. La etapa lacunar, del 9º al 13º día. Es un proceso simultáneo en donde va a, digamos, a aparecer digamos, las lagunas placentarias, y se va a ir viendo, digamos, ya la vellosidad coriónica secundaria. Aquí tenemos el número de capas de circulación materna fetal. Tenemos el trofoblasto vellositario con el sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, el estroma y el endotelio vascular. El embrioblasto por acá, el embrioblasto, la célula de la capa interna, el citotrofoblasto, el corion y el sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto que va a ser quien va a, digamos, invadir, digamos, la capa compacta del endometrio, ¿no? La unidad estructural de la placenta, y acá aprovechamos de explicarles las vellosidades coriales, ¿no? Van a haber, digamos, dos unidades estructurales. Uno macroscópica, que está representado por los cotiledones, que se van a ver con más claridad en la placenta, en la cara materna, ¿no? Que veremos luego. Y a nivel microscópico, las vellosidades coriales. Las vellosidades coriales van a ser elementos que nos van a permitir, digamos, la
el intercambio de los diferentes elementos, tanto, digamos, de oxígeno, CO2, elementos digamos, nutritivos, ¿no? Para el feto. Las velocidades cordiales primarias, o sea, que todavía son parte del proceso de formación, está constituido solo por trofoblasto nada más, ¿no? Las velocidades cordiales secundarias por trofoblasto más tejido conectivo. Va completándose la formación, va, digamos, ya constituyéndose en elementos preparativos para cumplir la función como la placenta, digamos, ya adecuada y madura. Aquí está a continuación la velocidades cordiales terciarias, ¿no? La velocidad cordiales terciarias va a estar conformada por trofoblasto, por tejido conectivo, y va a tener ya un eje vascular. O sea, va a tener vasos capilares fetales. O sea, vasos y capilares fetales que van a cumplir la función, digamos, de este intercambio que es vital para, digamos, el desarrollo del feto. Van a haber velocidades cordiales terciarias de primer, segundo y tercer orden, ¿no? De acuerdo a la ramificación. Esto es casi como si fuese un árbol con diferentes raíces de diferente grado y función, ¿no? Desde la, digamos, la velocidad cordial primaria, o de primer orden, quiero decir, primer orden, que son las velocidades basales. Aquí están las velocidades coriónicas primarias. Si se hace un corte, vamos a observar el sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, ¿no? Entonces, solamente está constituida por trofoblasto y sus dos componentes, ¿no? Que es sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Estas son las velocidades coriónicas primarias. Todavía estas no realizan la función de intercambio. Aquí el citotrofoblasto hace, digamos, la función de proliferación. Va haciendo cada vez, digamos, cumpliendo la función de proliferación. Se puede observar cercanamente la red lacunar, lagunas que se encuentran, digamos, muy cercanas y esperando su oportunidad de maduración para cumplir la función, digamos, adecuada con la velocidad terciaria. Estas son las velocidades coriónicas secundarias, ¿no? Ya tenemos un elemento más, tenemos el mesénquima. Aquí hay sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, que son parte del trofoblasto más el mesénquima, ¿no? Entonces, conformado por mesénquima, ¿no? Tejido conectivo, que es este mesénquima, y el trofoblasto, que sería representado por sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Aquí están las velocidades terciarias, velocidades coriónicas terciarias. Cuando en el interior de las velocidades aparecen los vasos, ya se establece un intercambio de sangre materna fetal. Miren, aquí tenemos, ¿no? Elementos del trofoblasto, tenemos mesénquima, el tejido conectivo, y también la presencia de los vasos. Aquí sí ya se ha contactado y se ha comunicado, ¿no? Estas lacunas, ¿no? A través de la invaginación, a través de la proliferación del citotrofoblasto, y se ha conformado, digamos, digamos, vellosidades terciarias. Estas vellosidades van a ser elementos de intercambio, o sea, esto van a haber, digamos, en toda la extensión de la placenta, que nos van a permitir hacer digamos, un intercambio permanente de los diferentes elementos. Aquí está el corión va a ser la membrana fetal en contacto directo con la decidua, ¿no? En la superficie se forman vellosidades coriónicas. Esto va a cubrir, este corión cubren el saco coriónico, ¿no? Entonces, aquí podemos observar el corión frondoso. Aquí está la placenta, solamente ubicado en esta parte, la placenta. El resto va a tener, digamos, la decidua parietal, decidua capsular y el amnios, que son el resto de membranas que se van a formar.
Hay un corión liso, el corión liso va a ser avascular, ¿no? Que no se va a diferenciar con bastante facilidad, pero digamos en estudios microscópicos se puede determinar la avascularidad del corión. Este es el feto con el corión liso. Aquí está la diferenciación, el corión liso y el corión velloso, ¿no? En una imagen microscópica. De igual manera, aquí está en la pared del saco coriónico, la representación de la vesícula umbilical y la cavidad amniótica, ¿no? ¿Qué es esto, la cavidad amniótica? Mientras que la decidua es la capa funcional del endometrio, ¿no? La capa funcional. Va a haber una decidua basal situada en la profundidad de la zona de la implantación, la decidua basal. La decidua capsular, que va a cubrir el embrión y en contacto el corión liso, decidua capsular. Deciduo capsular que va a estar en contacto con el corión liso. Y la decidua parietal, esta diferencia de la decidua, ¿no? Que se encuentra próxima, aquí está, que se encuentra próxima al útero, al endometrio. Es decir, la decidua es el endometrio especializado, como se describe también, ¿no? Aquí está la anatomía de la placenta también. Vemos la anatomía de la placenta, la cara materna, y esta es la cara fetal, ¿no? Ahí tenemos de 15 a 38 cotiledones, es importante eso, de 15 a 38 cotiledones. Cara materna con la decidua basal, la cara fetal con el corión frondoso. Las características de la placenta: tiene un peso aproximadamente de 500 gramos, ¿no? Es importante precisar de que el incremento del tamaño de la placenta puede ser, digamos, anormal, ¿no? Pueden haber megaplacentas que van a estar, digamos, dando la característica de la presencia de algunas patologías, ¿no? Quienes alteran y digamos, eh, tienen una traducción en el tamaño de la placenta van a tener enfermedades como la preeclampsia, el retardo de crecimiento intrauterino, la diabetes, ¿no? Los problemas de RH negativo, ¿no? Que son problemas de incompatibilidad, van a tener, digamos, su traducción en el tamaño de la placenta. La relación con el peso fetal es de 1 a 6 o de 1 a 7. Va a tener, digamos, una relación, digamos, directa en relación a la edad gestacional hasta determinado momento. Los diámetros van a ser de 15 a 20 centímetros. El grosor de 1.5 a 2 hasta 3, en alguna bibliografía lo describen. La forma es discoidal, arriñonada, ovalada, bilobulada, multilobulada. La inserción del cordón umbilical, digamos, normalmente central, puede ser, digamos, lateral o marginal, y como ya les hemos explicado, tiene la cara materna y la cara fetal. Un poco indica el crecimiento de la placenta de acuerdo a la edad gestacional. Crecimiento y maduración: generalmente en el primer trimestre el crecimiento placentario es mayor, ¿no? Es mayor que el fetal. A las 17 semanas, los pesos de la placenta y el feto pueden equipararse, ¿no? Para el término, el peso placentario es casi la sexta parte del correspondiente, digamos, al crecimiento fetal.
Las vellosidades se ramifican y sus extremos terminales se tornan más numerosos y pequeños, ¿no? Como habíamos dicho, las vellosidades que van a dar digamos, ¿no? el intercambio. Acá los extremos terminales digamos, van a tornarse más numerosos y pequeños, y el volumen y la notoriedad de las células del citoplazma decrece. El sincitio trofoblasto se adelgaza, los vasos fetales se hacen más visibles y discurre más cerca de la superficie, ¿no? Ese de acuerdo a cómo va ya desarrollando el feto. Desarrollo de estructura de la placenta. Este es un corte para, digamos, de alguna manera ver la estructura de la placenta, la capa de células de citotrofoblasto en contacto con la decidua basal. Este es el citotrofoblasto que va, digamos, estar presente. Aquí ya la decidua basal divide en porciones y se comienza a ir observando los cotiledones, ¿no? Se va a ir formando y apareciendo los cotiledones. Formado el sitio trofoblasto interior, el tejido conectivo, donde se localizan los vasos fetales, ¿no? Los vasos fetales van a estar ubicados en el tejido conectivo. Superficie fetal de la placenta transcurre los vasos coriónicos, ¿no? Aquí están los macrófagos placentarios, de igual manera presentes en, digamos, la estructura de la placenta. Circulación placentaria. A nivel funcional, la placenta tiene que concentrar buena cantidad de flujo sanguíneo para establecer una buena circulación uteroplacentaria. O sea, tiene que haber, digamos, buena cantidad de flujo sanguíneo. Digamos, las arterias espirales van a, digamos, van a atravesar por un proceso de transformación de estas células espirales. Habíamos dicho que, digamos, la uterina, las ramas terminales de la arteria uterina van a ser las arterias espirales, ¿no? Esas arterias espirales van a ser diferentes en una mujer no embarazada que en una mujer embarazada. En una mujer no embarazada, las arterias espirales van a ser pequeñas. La característica de estas arterias de una mujer no embarazada va a ser de bajo flujo y alta resistencia, ¿no? Pero en la mujer embarazada tiene que haber una adecuación especial. Una adecuación, digamos, que permita, de alguna manera, digamos, adoptar otro tamaño, otra forma y otra resistencia y flujo. Va a haber el proceso de remodelación vascular. Este remodelado vascular se produce gracias a que las células del trofoblasto van a invadir a la arteria espiral y a su capa muscular. La invaden de tal manera que eliminan y hacen desaparecer a la arteria, digamos, a la capa muscular. Y al no tener capa muscular, obviamente no se contrae y se empieza a dilatar para, digamos, favorecer la función de la arteria espiral, esta nueva responsabilidad que va a tener la arteria espiral. Aquí las células del trofoblasto llegan primero a la parte endometrial y luego al miometrio. O sea, la célula del trofoblasto, ¿no? El sincitio trofoblasto, habíamos dicho, hacen las que van a invadir el endometrio, y al invadir primero llegan a la parte endometrial y luego al miometrio. O sea, siguen perforando, siguen avanzando. Y al final la arteria espiral se convierte en un vaso grande, como habíamos dicho, ¿no? Adopta una nueva forma. Desaparece, digamos, la capa muscular de la arteria por la invasión, ¿no? Del trofoblasto, y va a convertirse en una arteria con alto flujo y baja resistencia. O sea, totalmente diferente al de una mujer no gestante. Ahora, describíamos y manifestábamos que las células del trofoblasto llegan primero a la parte endometrial y luego al miometrio, porque hay, digamos, dos momentos importantes, ¿no? La primera oleada de la placentación, acuérdense de este término, oleada de la presentación. En esta primera oleada de placentación, las células del trofoblasto, dentro de su invasión, llegan al endometrio. O sea, aquí ocurre a finales del primer trimestre, a las 13 semanas más o menos. ¿Ya? O sea, van imaginando, van, digamos, avanzando y van proliferando y llegan hasta digamos, hasta el endometrio. Pero ya en la segunda oleada de la placentación, las células de trofoblasto llegan al miometrio.
Esto va a ocurrir entre las semanas 18 y 20, digamos, las semanas 18 y 20 del embarazo. Y eso tiene una traducción importante, toda vez que si hay alteración en esta oleada, va a haber, digamos, algún tipo de problema adicional, ¿no? Problemas característicos que son investigados estos últimos años. Es importante también mencionar que hay un factor de crecimiento que participa en este remodelado, que es el factor de crecimiento digamos, de crecimiento endotelio vascular, ¿no? Este remodelado va a tener, digamos, se va a desarrollar gracias a la presencia del factor de crecimiento de endotelio vascular. Ahora, aquí nuevamente hablamos de las oleadas, ¿no? La alteración de la oleada de la presentación produce preeclampsia, o sea, justamente las enfermedades de preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino están muy relacionadas y están siendo estudiadas todavía, digamos, por esta, digamos, primera y segunda oleada digamos, de la placentación, ¿no? Por lo que es sinónimo de preeclampsia es insuficiencia útero-placentaria, porque no hay buena cantidad de flujo sanguíneo, ¿no? Cuando habíamos dicho la invasión va a permitir que cambie, digamos, las características de resistencia, al no, digamos, producirse esta oleada, ¿no? O ser insuficiente, no va a haber una buena, digamos, irrigación y va a haber una insuficiencia útero-placentaria, ¿no? El flujo va a estar alterado. En la preeclampsia está disminuido el factor de crecimiento endotelial y disminuye el proceso de angiogénesis. Hay estudios que demuestran de que en el caso de cuando en las pacientes con preeclampsia han dosado, medido este factor de crecimiento y se ha visto totalmente disminuido, digamos, este factor de crecimiento en preeclampsia, y también cuando el proceso de angiogénesis no ha sido el adecuado, ¿no? La angiogénesis, la generación de los nuevos vasos que habíamos dicho, y que van a aparecer pues en la vellosidad terciaria, vellosidad escleral terciaria, ¿no? También es importante comentar la circulación placentaria, la circulación fetal lleva del feto a los capilares de las vellosidades coriónicas. Es importante, lleva la sangre del feto a las capilares de las vellosidades coriónicas. La circulación materna va a renovar la sangre de los espacios intervellosos, ¿no? A través de estas vellosidades coriónicas. Está separada por una delgada membrana o barrera placentaria, una delgada membrana, nunca en ningún momento están en contacto directo, ¿no? La sangre materna con la sangre fetal. La placenta madura contiene aproximadamente 150 mililitros de sangre en los espacios intervellosos, ¿no? Y aproximadamente repone de 3 a 4 veces por minuto este volumen sanguíneo. La circulación placentaria fetal, la sangre desoxigenada, ¿no? Desoxigenada sale del feto a través de las arterias umbilicales hacia la placenta. La unión cordón umbilical y placenta, ¿no? Se ramifican, ¿no? En arterias coriónicas, se distribuyen de manera radial. Esto se va a ver también en el caso ¿no? de la placenta. Se va a observar más digamos, más característicamente o más fácilmente al observar ectoscópicamente la cara fetal de la placenta. Dentro de las vellosidades, la red capilar arteriovenosa permite que la sangre fetal llegue muy cerca a la sangre materna, ¿no? Como habíamos dicho. El plexo capilar de vellosidades capilares venosos confluyen formando venas coriónicas que se dirige al cordón umbilical, formando la vena umbilical que transporta, digamos, sangre oxigenada. Aquí la diferencia de otros vasos, ¿no? La vena va a transportar sangre arterial, a diferencia de la arteria, sangre venosa. La circulación placentaria materna, la sangre materna entra al espacio intervelloso a través de las arterias espiraladas, las arterias espirales que ya hemos mencionado. Atraviesa la placa citotrofoblástica y entra al espacio intervelloso, ¿no? De manera pulsátil, ¿no? El mecanismo que hemos mencionado y descrito es de manera pulsátil. Hay inyección periódica según la presión sistólica del corazón materno. Facilita su paso al espacio intervelloso, ¿no? La inyección periódica, o sea, en realidad la presión sistólica es importante para que haya una buena
digamos, irrigación. A medida de menor presión de inyección en la sangre de los espacios, permite un intercambio de gases y un, digamos, metabólico, una función metabólica con la sangre fetal a través de la membrana placentaria. La sangre regresa venas endometriales a la circulación materna. Eso es importante, ¿no? La sangre regresa venas endometriales a la circulación materna. Si por alguna causa el flujo materno no baña adecuadamente las velocidades coriónicas, no puede realizarse correctamente el intercambio gaseoso y metabólico hacia la circulación fetal. Y aquí va a producir una hipoxia fetal, ¿no? Al producir la hipoxia fetal, tenemos, por ejemplo, el caso del retardo del crecimiento, la restricción, ¿no? Del crecimiento. Ahora se denomina más que retardo del crecimiento, restricción del crecimiento intrauterino digamos, en el feto. Aquí nuevamente el corte, donde se van a ver las arterias umbilicales. Son dos arterias y una vena, ¿no? Una vena y dos arterias. Las venas coriónicas, la arteria coriónica y los vasos de las vellosidades. Estas son las vellosidades coriales. El espacio intervelloso, donde se realiza el proceso de intercambio, y las arterias endometriales, ¿no? Que también participan. Nuevamente el espacio intervelloso y las venas endometriales. La placenta como órgano de intercambio. Definitivamente es la función representativa y simbólica de intercambio, ¿no? Intercambio de la madre al feto y del feto a la madre. La madre que va a intercambiar al feto: oxígeno, agua, electrolitos, nutrientes, carbohidratos, aminoácidos, lípidos, hormonas, anticuerpos, vitaminas, hierro, ¿no? Drogas, sustancias tóxicas, alcohol, algunos virus, ¿no? Que van a atravesar. O sea, esto la madre va a transmitir aspectos buenos y malos, ¿no? Digamos, elementos buenos y malos que puede atravesar de la madre al feto. Y el feto, del feto a la madre, el CO2, obviamente una vez realizado el proceso, digamos, ¿no? De oxigenación, va a eliminar CO2 y el feto va a dar CO2 o va, digamos, eliminar CO2 a la madre, agua, electrolito de igual manera, ácido úrico, urea, creatinina, bilirrubina, hormonas, antígenos celulares, células fetales y ADN fetal, ¿no? Entonces, este intercambio es importante, digamos, ¿no? El intercambio a través de la barrera placentaria, ¿no? Participa el tejido trofoblástico y las células endoteliales fetales, ¿no? Aquí también comentar aspectos de las características del intercambio. La placenta como órgano de intercambio, ¿no? La función que hemos dicho va a tener la función de alimentación, respiración y excreción. La placenta interviene como pulmón del feto. Transporte adecuado y perfusión. El oxígeno y el CO2 van a desarrollarse y transmitirse por difusión simple. La glucosa por difusión facilitada. Los aminoácidos, cationes por transporte activo. Y la inmunoglobulina G, que es la única que pasa a través de pinocitosis. Ahí están los diferentes mecanismos de transporte, difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo, endocitosis y exocitosis, ¿no? O pinocitosis. El trofoblasto, comportamiento fetal, comportamiento materno. En ningún momento contacto directo. Hormonas placentarias. Las hormonas placentarias son digamos, las hormonas placentarias son necesarias, ¿no? Para el establecimiento y mantenimiento del embarazo. Para la adaptación del organismo materno a la gestación de igual manera, ¿no? Para el crecimiento y salud fetal, desarrollo de los mecanismos involucrados en el trabajo de parto. O sea, el hecho de que la placenta tenga algún tipo de, digamos, de problema, va a también alterarse la producción
la generación de estas hormonas, ¿no? El principal tejido endocrino, el sincitio trofoblasto, como ya hemos dicho, que es la productora de HCG. Aquí está un listado largo de, digamos, de las hormonas, pero para poder comentar que las hormonas en la función endocrina van a tener principalmente la función del mantenimiento del embarazo, ¿no? Del inicio al final. Van a haber dos grupos de hormonas que se va a producir, que se va a generar en la placenta. Van a ser grupo de hormonas proteicas y grupo de hormonas esteroideas. Las hormonas proteicas van a estar, digamos, en mayor porcentaje representadas por la gonadotrofina coriónica humana, que, como hemos dicho una vez más, está siendo producida por el sincitio trofoblasto. De igual manera, la lactógeno placentaria, que antes se denominaba así, lactógeno placentaria, ahora se denomina somatotrofina, y la prolactina. Son las tres hormonas proteicas importantes que van a, digamos, producir en la placenta, ¿no? Pero también va a producir adrenocorticotrofina, la tirotrofina, relaxina, la hormona melanorofa, la citosina, la beta-endorfina, la beta-lapoproteína, la urocortina, la endotelina y la proteína 1 del embarazo, que son parte de las hormonas que vienen siendo estudiadas estos últimos años. Mientras que las hormonas esteroideas está la progesterona y el estrógeno. O sea, la placenta cumple una función endocrina de producción de hormonas de manera autónoma, ¿no? Se va a generar a través de los diferentes mecanismos que, digamos, se desarrollan dentro de la placenta. Por lo tanto, dice, es comprensible que otra característica adicional notoria del embarazo humano sea la adaptación fisiológica exitosa de las mujeres gestantes a un medio endocrino. O sea, todo ese desarrollo de hormonas que a través de los años se ha ido estudiando y descubriendo poco a poco, ha hecho de que se logre pues un equilibrio importante del desarrollo hormonal para mantener el embarazo hasta las 40 semanas. Aquí está cada una de ellas, la hormona coriónica humana, ¿no? La HCG, llamada hormona del embarazo, es una glucoproteína con actividad biológica similar a la de la hormona luteinizante. Ambas actúan a través del receptor HCG en la membrana plasmática. Si bien el HCG se produce casi de forma exclusiva en la placenta, también se sintetiza en el riñón fetal. Eso es importante también, ¿no? En poca cantidad. Las concentraciones plasmáticas aumentan con rapidez, con duplicación cada 2 días en el primer trimestre. Esto es importante, la gonadotrofina coriónica, que va a ser la hormona para dosar un diagnóstico precoz del embarazo. Las concentraciones plasmáticas maternas alcanzan el máximo casi 100.000 unidades, ¿no? En los 60 a 80 días después de la menstruación. Alcanza una DIR alrededor de la 16ª semana. El lactógeno placentario, o denominado hoy en día somatotrofina, ¿no? Debido a su potente bioactividad lactogénica y de hormona de crecimiento, así como su similitud inmunoquímica con la hormona de crecimiento humana, ¿no? Tiene bastante similitud con la hormona de crecimiento. Esta hormona, digamos, somatotrofina, induce la lipólisis materna con aumento de ácidos grasos libres circulantes, ¿no? Esto proporciona una fuente de energía para el metabolismo materno y la nutrición fetal, ¿no? Entonces, esto hace de que la mamá puede tener algunos periodos de ayuno, a través de esta hormona puede de alguna manera tener una fuente de energía para poder, digamos, subsistir. Potente, la hormona es una potente también hormona angiogénica, o sea, es importante de que hayan factores que sumen para la angiogénesis, dado que debe mantenerse la vascularidad adecuada para, digamos, la función de intercambio entre la madre y el feto. Producción placentaria de progesterona, ¿no? Ya habíamos dicho de la hormona esteroidea. Esta hormona esteroidea
Este es un esteroide que se sintetiza en la placenta durante todo el embarazo a partir del colesterol de la madre, ¿no? Entre la semana 9 y 12, la placenta reemplaza al cuerpo lúteo. Esto es importante porque, digamos, habíamos dicho de que el cuerpo lúteo, ¿no? Era quien va a ayudar, digamos, en las primeras semanas, ¿no? Digamos, a mantener el embarazo, pero posteriormente ya la placenta va a producir su propia progesterona, como su mismo nombre indica, es progestación, nos va a ayudar a mantener el desarrollo del endometrio e inhibe las contracciones del músculo liso del útero para impedir la expulsión prematura del feto, ¿no? Esto va a inhibir de alguna manera cualquier reacción de contracción en el músculo liso. Producción de estrógenos, habíamos dicho también, dentro de las hormonas esteroideas, los estrógenos están presentes. Digamos, los estrógenos, esteroide que se sintetiza en la placenta y son el estradiol, estrona y estriol, ¿no? Se sintetiza a partir de la dehidroepiandrosterona, que se produce en la corteza suprarrenal del feto, ¿no? Los estrógenos aumentan el flujo sanguíneo en el útero y estimulan el crecimiento uterino y la glándula mamaria. Factor que suma también para toda la evolución y preparación de, digamos, la glándula mamaria para posterior función de lactancia inclusive. Bien, esto es digamos, la presentación del tema de hoy, la placenta. Vamos a pasarle a la delegada esta presentación porque hemos querido actualizar a diferencia del año pasado. El año pasado no hemos tratado, digamos, todo el detalle con énfasis en algunos aspectos. Vamos a pasarle a la delegada principal del curso para que les cuelguen y les entreguen a ustedes y puedan tener la información. ¿Habrá alguna pregunta? Listo, doctor. Me parece que en el chat no hay preguntas. No sé si alguien puede aprender su micro para preguntar algo. Si no, damos por concluida la clase. Muy bien. Gracias por su atención y estamos en comunicación. Buenos días. Buen día, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días.